Buenos días, jóvenes. Y van a decir, la Miss, ¿qué tiene? ¿Por qué no se ha puesto una música, una salsa? Chicos, a ver, si ustedes escuchan esta letra, ¿de qué nos habla? Por ejemplo, cuando nos dice que hay castillo blanco, hay castillo negro, ¿a qué se refiere eso, jóvenes? Hay perea blanco, hay perea negro, ¿no es cierto? Por el hecho de que le haya caído menos leche al café, ellos son castillo. ¿Qué nos dice esta canción, joven? Nos habla un poco, el título de la letra es Etnia, que quiere decir, ¿no?, que por el hecho de que, por ejemplo, mi apellido es Miranda, puede haber un Miranda que es de tez blanca, puede haber un Miranda de tez cobriza, de tez oscura, un mestizo, ¿no es cierto? Y no por ello me quita el valor a cada persona como ser humano. ¿Y por qué? Porque hoy día vamos a hablar acerca de eso, jóvenes. La organización social, el esclavismo y las llamadas castas, la diferencia de las personas por tener el color diferente, ¿no? Incluso hay una frase muy interesante en el libro de Nelson Mandela, quien nos dice que él detesta el racismo, porque lo ve como algo barbárico, ya sea que venga de un hombre negro o de un hombre blanco. Nunca, nunca y otra vez debe ocurrir que esta tierra hermosa experimente la opresión de una persona por otra, solo por un color de piel, ¿no? Y por eso esta canción pues es una salsa del grupo Nietzsche que tiene de título Etnia, que nos habla de eso, jóvenes, del esclavismo y del racismo. Entonces, escuchen para que ustedes puedan ahí, ¿no?, interpretar ese mensaje que nos da. Es una salsa, ¿los jóvenes? Entonces, con esta salsa del grupo Nietzsche, llamado Etnia, vamos a iniciar con nuestra clase. Presta mucha atención y toma nota. Empecemos entonces. La sociedad colonial. La sociedad en el virreinato, como sabemos, era racista, a partir de lo cual se va a construir un patrón de organización sociopolítico, así como un conjunto de prejuicios, valoraciones y complejos subjetivamente arraigados en la conciencia colectiva de los sectores dominantes y dominados, que ha supervivido con algunas variantes hasta el día de hoy. Aunque muchos digan, no, que ya no existe el racismo. No, joven, eso es mentira, todavía existe el racismo. Estrictamente, no se trató de un racismo sustentado exclusivamente en la raza, pues nunca lo hay, sino además en las tradiciones culturales, en el idioma, en la posición económica y en el lugar de nacimiento. Nelson Manrique asegura que el racismo fue creado por los racistas y que ha servido para naturalizar las diferencias económicas y sociales. Esto demuestra que las diferencias económicas se articulan con la llamada exclusión social y con el aspecto físico de las personas. La dimensión de la casta social funciona en contexto de una segregación física y transversal con el régimen del estatus típico de una sociedad señorial. Estas diferencias y mecanismos de segregación, que da una exclusión que se vive hasta el día de hoy, fueron construyéndose en los siglos de la vida virreinal, legitimados por la población, ratificados por la educación parroquial y empleados y consolidados por las autoridades coloniales. Los blancos, hispanos y criollos, grandes beneficiarios de las riquezas, eran vistos como una casta de familias importantes y admiradas y temidas por todos. Eran imaginados por la plebe como los inteligentes y padres de hombres comunes. Un esquema mental que impedía a la población excluida visualizar su condición de marginados. Así, no podía organizarse y exigir sus derechos. Este este cuadro social ha pasado como herencia de la colonia a la república, donde lejos de erradicar tales concepciones, se ha reivindicado frenando con ello la formación de una nación o de una sociedad solidaria, fomentando la enemistad entre peruanos, creando complejos de inferioridad en nuestra población, como se aprecia en las preferencias de toda la creación o productos extranjeros, o cuando se subestima, se insulta o incluso se desprecia la escultura andina y la amazónica, fenómeno que se convierte en un lastre y genera un escenario social de escasa ciudadanía, de escasos valores de la vida solidaria y democrática. Los sectores dominantes siempre atizaron esas diferencias raciales y también regionales,
para impedir que se forme una conciencia de transformación entre los sectores populares. Se nota que el peso de los factores afectivos, subjetivos y culturales son fuertes en la estructuración de una sociedad. Es por ello que estas llamadas castas, ¿qué vienen a ser las castas? Pues la casta es un sistema de manera particular que va a dividir, estratificar a la población, a la que pertenece solamente a través del nacimiento y se caracteriza por tener un sistema sólido, rígido e inmóvil, como por ejemplo tenemos aquí en nuestra imagen la casta, tenemos en la cúspide, ¿no? Los españoles, seguido de los criollos, tenemos a los mestizos, a los indígenas, a los negros, perdón, a la casta de los negros y esclavos, ¿no es cierto, chicos? Entonces aquí podemos ver una gran división, unas diferencias raciales por medio de estas llamadas castas. La población de la Nueva España estuvo claramente dividida en estamentos sociales y raciales. En los primeros tiempos existió incluso un sistema de separación entre República de Españoles y República de Indios. Posteriormente, se dio el nombre de castas a los descendientes que fueron producto de las mezclas entre españoles, criollos, indígenas, mestizos y negros. Un gran número de combinaciones posibles. Inspirado en este afán clasificatorio de los habitantes del país, en el siglo XVIII se dio un peculiar género pictórico, las pinturas de castas o cuadros de mestizaje. Se hicieron muchas versiones, todas llenas de viveza anecdótica. Cada pintura representa una pareja de diferente origen y su pequeño vástago, que recibía a veces epítetos curiosos como salta atrás, ahí te estás o tente en el aire, nombres que por cierto no eran usados oficialmente. La ciencia física podía ser fantasiosa. Estas pinturas nos muestran los diversos sectores de la población y dan idea de las costumbres, el vestuario, los múltiples oficios. Con todo y su gracia y encanto, las pinturas de castas también dan fe de la estructura piramidal basada en la raza, en la que los españoles peninsulares detentaban todos los privilegios del poder político. Comenzando por los criollos, en este mosaico racial se fermentó el impulso de independencia que estalló en el siglo siguiente. Los mestizos. Es otro tipo de casta en el virreinato. Los mestizos, durante la época colonial, ¿a quiénes se llamaban mestizos? Pues mestizos eran las personas nacidas de un español, como podemos ahí apreciar en nuestra imagen. Vamos a activar nuestro cursor. Es, en este caso, una persona nacida, un mestizo, nacida de un padre español y una indígena, o viceversa, ¿no es cierto? Lo cual no era muy frecuente tampoco, ¿eh? Los peninsulares no se mezclaban con los indígenas, por eso no era muy frecuente ese tipo de mezcla. A veces se tomaba como españoles y otras como indígenas, dependiendo de su físico predominante. Sin embargo, nunca fueron realmente aceptados, por más blanco que era el hijo, no era aún así aceptada, ni por los españoles ni tampoco por los indígenas, era rechazado, no tenían cabida en ningún grupo. Estos mestizos muchas veces recibieron una educación como si fueran o como si fuesen españoles, pues se les consideraba que un hijo de un español no debería ser educado como indio. Los padres de los mestizos muchas veces pagaban a la administración para que sus hijos apareciesen en las actas de nacimiento como españoles, pero a pesar de todo siempre fueron considerados como la gente vil, sin derecho para ocupar puestos reales o eclesiásticos. Tampoco podían ser funcionarios públicos y mucho menos gozar de cualquier tipo de repartimiento que eran entregadas por el rey de España, Carlos V. Constituían un grupo inestable por excelencia,
que convivieron con otras castas igualmente no privilegiadas. A pesar de ser muy numerosos y sometidos al capricho de los españoles y los criollos, es decir, de aquellos hijos de los españoles que habían nacido en la Nueva España, ambos grupos, criollos y españoles, ejercían una tremenda discriminación sobre los mestizos y otras castas. Entonces aquí tenemos, jóvenes, los llamados mestizos, pero no solo tenemos mestizos, tenemos otro tipo de casta. Tenemos a los llamados acá zambos. ¿Y cómo era un zambo? ¿Cuál era? Pues era la unión, en este caso, de un negro, como puedes apreciar aquí, con una indígena, ¿no? Una mezcla o viceversa, se mezclaban y nacía un zambo. También tenemos el llamado mulato. Acá está el mulato. Este mulato que era la unión de un español y un negro, en este caso una negra, o viceversa. Y también tenemos otras mezclas. Tenemos, por ejemplo, la unión de un español más un mestizo, era llamado castizo. El mestizo que se mezclaba con un indígena o viceversa era llamado cholo. Y el mulato que se mezclaba con una indígena era llamado chino. Entonces ahí tenemos las diferentes castas, muchachos, que eran rechazados, no pertenecían a ningún grupo, ni de españoles, ni tampoco a los de indígenas. Eran los marginados en el virreinato. Jóvenes, vamos a continuar entonces. Otro rasgo que predominaba en el periodo colonial es el llamado esclavismo mercantil, desarrollado por los portugueses e ingleses mediante la persecución y captura de africanos del Congo o de Senegal para ofrecerles como piezas de ébano o también madera negra y venderlos en los mercados de Portobelo, Panamá, Jamaica. Esto originó la formación de un sector social de esclavos en el Perú, que trabajaba en las haciendas costeñas o en las casas de peninsulares haciendo labores domésticas, como la que podemos apreciar ahí en nuestra diapositiva. La esclavitud fue avalada por la corona y aceptada por la Iglesia Católica. Los africanos que mantenían su idioma y estaban alejados de la sociedad virreinal eran llamados negro bozal. En cambio, aquellos esclavos que se aculturaban y aprendían a hablar el idioma español eran conocidos como ladinos. Los primeros, que es el bozal, por su condición de firmes en su identidad africana, eran destinados a los trabajos de hacienda y cultivo. Los segundos, por su situación de allegados y dóciles, ¿no es cierto? Por ser dóciles, ellos eran destinados a asuntos domésticos, lo que es cocina, eran esclavos de confianza. El racismo del cura Sepúlveda, ya comentado en clases anteriores, fue reproducido en los círculos virreinales, pues afirmaba, para justificar el abandono social que sufrían los indígenas, que estos no tenían alma inmortal como los demás seres humanos. Este argumento fue criticado por Bartolomé de las Casas, cura que defendía a los indígenas para destinarlos a otros menesteres en los latifundios. Para ello, propuso la importación de esclavos africanos destinados a actividades como la minería, pero estos podían morir en las minas, cosa que no era muy rentable al español, ya que éste pagaba grandes cantidades por comprar un africano. Finalmente, los africanos fueron destinados a la costa para labores más suaves, en un clima más benigno y no morir de forma temprana. Se afianzó entonces de esa manera la explotación feudal y mercantil con mano de obra andina, amplia y barata, oriunda en la misma zona. Se asignaron a los esclavos africanos labores agrícolas, manufactureros en la costa, así como trabajos domésticos y de confianza, como capataces y mandones de obraje. El patrón español incentivó además el odio entre ambos grupos dominantes, entre el indígena y el negro, con el fin de evitar la coexistencia de los excluidos en una potencia, o en este caso en una potencial rebelión. Algunos africanos jóvenes no soportaban los maltratos y se escapaban a los bosques, donde fueron formando refugios ocultos en el campo, al cual lo van a denominar palenques. Desde ahí atacaban por sorpresa a los patrones y formaban caravanas para copiar recursos de supervivencia. A estos rebeldes que no aceptaban su condición sometida y anhelaban el retorno a la libertad, se les va a llamar cimarrones. Este aspecto de los sectores sociales de protesta
ha sido denominado como bandolerismo. Excluidos de los derechos que asaltaban, se subordinaban ante las autoridades. Muchos de ellos muchos de estos negros cometían fechorías, ¿no? Atacaban, se ocultaban en las zonas de los bosques o matorrales y atacaban, bueno, las caravanas porque pasaban desplazándose de Lima hacia a otra región por el sur. E ingresaban estos rebeldes y saqueaban todo lo que podían, ¿no? Entonces, eso era una forma de cómo estos esclavos trataban de sobrevivir en el llamado virreinato, jóvenes. Entonces, no se vayan a olvidar lo que estamos explicando acerca de estas diferencias entre esclavos, la existencia de las castas en el virreinato. Tienes tu libro también para poder, en este caso, repasar y también estudiar un poquito más acerca de estos temas. Jóvenes, nos vemos entonces en la tarde. Estudia mucho.